caso que estás a punto de escuchar no es ficción. No es una novela de terror ni un guión de cine. Es tan real como escalofriante. Fred y Rose West no solo fueron una pareja, fueron cómplices en una de las historias más macabras del Reino Unido. Bienvenido a Explorando el Laberinto de los Misterios, donde hoy te llevamos directo a la temida Casa de los Horrores. En la aparentemente tranquila ciudad de Gloucester, Inglaterra, se esconde uno de los secretos más oscuros del siglo XX. En el número 25 de la calle Cranwell, una pareja aparentemente común ocultaba un infierno, asesinatos, abusos sexuales, torturas y cadáveres enterrados, literalmente. Pero detrás de esta casa, detrás de esos muros, había mucho más que crímenes. Había manipulación, perversión, control absoluto y un sistema social que falló una y otra vez. Fred West nació el 29 de septiembre de 1941 en Shropshire, Reino Unido. Desde muy joven mostró signos inquietantes de comportamiento antisocial. Fue sometido a abusos físicos y sexuales durante su infancia, experiencias que marcaron profundamente su mente. Algunos expertos han señalado que esto pudo haber influido en su personalidad violenta, aunque otros argumentan que eso no justifica sus actos. A los 20 años conoció a Rosemary Latz, una adolescente de apenas 15 años, cuando ella trabajaba como empleada doméstica. Su relación fue inmediatamente problemática. Él tenía 20, ella era menor de edad. Pero lo peor no fue eso, sino cómo esa relación evolucionó con los años. Se convirtieron en socios criminales, aliados en el horror, compartiendo una visión enfermiza del mundo. Se mudaron a varias ciudades antes de establecerse permanentemente en la casa de la calle Cranwell, número 25, en 1971. Allí comenzaría una pesadilla que duraría casi 2 décadas. Para el vecindario, Fred y Rose eran simplemente una pareja trabajadora con muchos hijos. Él era albañil, ella cuidaba a los niños y trabajaba ocasionalmente como asistente de enfermería. Vivían rodeados de perros, gatos y plantas bien cuidadas. Todo parecía normal. Pero detrás de esa puerta verde, en esa modesta vivienda suburbana, se desarrollaban escenas dignas de una película de terror. Entre 1972 y 1987, Fred y Rose vivieron en esa casa con sus 13 hijos, algunos biológicos, otros adoptivos. Pero también vivían allí los restos de al menos 12 personas, cuyos cuerpos habían sido enterrados bajo los suelos, patios, paredes e incluso en el sótano de la propiedad. Sus víctimas incluyeron jóvenes mujeres, inquilinas, prostitutas, niñeras y hasta miembros de su propia familia. Entre ellas estaba Heather West, su hija adoptiva de solo 16 años, desaparecida en 1976. Nadie preguntó por ella. Ni siquiera sus hermanos, aterrorizados por el ambiente opresivo que reinaba en la casa. Los crímenes no fueron cometidos impulsivamente. Eran planificados, fríos y calculados. Muchas veces usaban el engaño, ofrecían trabajo, alojamiento o transporte a chicas jóvenes solas, vulnerables o marginadas. Las atraían con promesas falsas, para luego violarlas, torturarlas y matarlas. Las pruebas forenses revelaron que muchas de las víctimas sufrieron abusos sexuales repetidos, violaciones grupales y tortura física extrema antes de morir. Algunas murieron estranguladas, otras fueron ahogadas o golpeadas brutalmente. Luego, los cuerpos eran desvestidos, limpiados y enterrados en distintas partes de la casa. Lo más escalofriante de todo es que nadie sospechó nada durante años. Aunque hubo denuncias, llamadas anónimas, comentarios entre vecinos, nadie actuó. Ni la policía, ni los servicios sociales, ni tampoco los médicos o maestros notaron las señales. Una de las hijas de la pareja, Anne-Marie West, logró escapar del infierno y denunció los abusos que había sufrido desde niña. En 1992, su testimonio encendió las alarmas. La policía inició una investigación formal y, al excavar en la propiedad, encontró restos humanos en estado avanzado de descomposición. La primera identificación fue la de Heather. Pero no estaba sola. Los investigadores siguieron cavando y encontraron más cuerpos, el de Carol Ann Roberts, de 16 años, Lucy Partington, desaparecida en 1973, Shirley Hubbard, una amiga de la familia, y muchas otras. Fred West confesó haber asesinado a más de 10 personas, aunque nunca se determinó exactamente cuántas fueron.
Su declaración detalló con frialdad cómo atrapaba a sus víctimas, cómo las violaba y cómo las eliminaba. Para él, era parte de su vida diaria. Rose, por su parte, negó cualquier participación directa en los asesinatos. Decía que no sabía nada. Pero las pruebas eran contundentes: huellas digitales, testimonios de hijos sobrevivientes, objetos personales de las víctimas hallados en la casa y registros de llamadas telefónicas indicaban que ella estaba profundamente involucrada. Ambos fueron arrestados y enfrentados a un proceso judicial que conmocionó al país. Fred West se suicidó en prisión en enero de 1995, colgándose con una sábana en su celda. Murió antes de enfrentar un juicio público, negándole así a las familias de las víctimas la posibilidad de verle pagar por sus crímenes ante un tribunal. Rose West fue juzgada en 1995 por 10 asesinatos. Fue declarada culpable de todos ellos y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 20 años. Hoy, más de 3 décadas después, sigue cumpliendo su condena en una prisión británica. Y, según reportes recientes, no ha mostrado arrepentimiento alguno. ¿Manipulada o igual de culpable? Esta es una pregunta que aún divide a expertos y estudiosos del caso. Algunos sostienen que Rose fue víctima de manipulación y abuso psicológico por parte de Fred, quien ejercía un control absoluto sobre ella. Otros afirman que participó activamente en los crímenes, ayudando a atraer a las víctimas, a torturarlas y a ocultar los cuerpos. El testimonio de sus propios hijos indica que ambos eran igualmente brutales y controladores. Incluso hay indicios de que Rose disfrutaba del dolor ajeno, especialmente con otras mujeres. En ciertas ocasiones, grababa conversaciones con sus víctimas, presumiblemente para chantajearlas o excitar a Fred. La casa fue demolida poco después de ser descubiertos los crímenes. El terreno fue nivelado y convertido en una zona verde, con un pequeño parque infantil. Pero el lugar nunca volvió a tener edificaciones. Como si el suelo llevara grabado el peso de la muerte. Hoy, quienes viven cerca evitan hablar de ello. Algunos aseguran haber sentido presencias extrañas, otros prefieren no pasar cerca. Pero los hechos son claros: en ese lugar se cometió el mal más puro y cruel. La historia de Fred y Rose West es una advertencia aterradora de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando nadie escucha los gritos. De cómo el silencio, la indiferencia y la falta de acción pueden permitir que monstruos operen libremente durante años. ¿Fue Rose una víctima más? ¿O una cómplice consciente y cruel? ¿Qué falló en el sistema para que este infierno pasara inadvertido tanto tiempo? ¿Y tú, crees que alguien puede convertirse en un monstruo por influencia de otro? ¿O ya nacemos con la semilla del mal dentro? Déjamelo saber en los comentarios. Esto fue Explorando el laberinto de los misterios. Suscríbete si quieres seguir descubriendo casos reales que estremecen la mente y el alma. Nos vemos en el próximo misterio.